Ya está aquí una, ya está aquí una y las otras que Ok, vayan entrando ahí. sale. Muy bien. Bueno, Este, ok, entonces me quedé en que, ¿para qué nos sirve ese modelo que estamos desarrollando? Pues en principio nosotros podríamos, vamos a llamarle discretizar cualquier función suave. Si yo tengo una función suave arbitraria f de z, yo la puedo discretizar o simularla por escaloncitos. Y entonces, si yo hago eso, calculo el coeficiente de reflexión y los polos del coeficiente de reflexión serán aproximaciones a los eigenvalores del problema suave. Es decir, tenemos dos formas de solucionar el mismo problema. Una, resolverlo de forma analítica siempre y cuando podamos. Eso ya depende de la dificultad del perfil de masa y potencial que nosotros metamos. Y segundo, si está muy caprichoso ese potencial, pues lo podemos discretizar, hacer estos escaloncitos y entonces siempre podemos aplicar nuestro método multi-step. Bueno, esta parte me la voy a saltar porque aquí son son como 7 ejemplos, entonces no tiene caso de que ya los mencione, para saltarme a lo que es la ecuación de Dirac ahora. Entonces, déjenme poner aquí. Resulta que nuestro método multi-step funciona muy bien en la ecuación de Schrödinger. Ahí en los ejemplos que no menciono, que no voy a tocar aquí, eh, podemos encontrar perfiles o proponemos perfiles de masa y de potencial suaves que sí se pueden resolver analíticamente y sí podemos encontrar el espectro exacto. Y entonces, gracias a eso, comparamos esos resultados con nuestro método y resulta que los resultados que arroja nuestro algoritmo son exactos a los que está arrojando la solución analítica o la solución exacta. Son iguales prácticamente. Entonces, pues eso nos da confianza, por decirlo así, para que siempre entonces podemos solucionar lo que es nuestro método. En principio ya podríamos solucionar entonces cualquier, ¿cómo se le llama? Cualquier perfil, por difícil que sea, en teoría lo podríamos meter y solucionar con nuestro método de multipasos. La pregunta aquí es, bueno, ¿qué pasa si nosotros ahora queremos hacer lo mismo con la ecuación de Dirac? ¿Podríamos hacerlo? Quiero mencionar brevemente de dónde se motiva la ecuación de Dirac-Weil con masas y velocidades dependientes de la posición. Esta que está ahí en la imagen es la estructura del grafeno. Está formada por átomos de carbono, ¿sí? Todos los átomos que están ahí son lo mismo, pero esta estructura la podemos ver como una composición de dos estructuras triangulares, este, o como una sola estructura de una base que va a tener un átomo redondo y un átomo cuadrado. Habría que meternos un poco a todo lo que son las redes cristalinas, ¿no? Pero esta es la estructura del grafeno, que es como un panal de abejas con átomos de carbono. Bueno, cuando uno estudia, analiza esta estructura para encontrar lo que es el espectro de las energías, eh, la simetría de traslación nos impone que los estados o las funciones de onda tienen que ser estados de Bloch. Entonces, me voy a ir saltando aquí un poco esta parte. Encontramos lo que es el espectro de bandas de la red del grafeno. Es la banda de valencia y la banda de conducción. Resulta que en ciertos puntos, o sea, ciertos valores de las energías, la banda de valencia y la banda de conducción se tocan. Y si yo hago un análisis de cómo es esa relación entre la energía alrededor de estos puntos que se llaman los puntos de Dirac o los conos de Dirac,
La, a ver, déjame ver si lo tengo aquí. No lo escribí. La relación es una ecuación lineal, es decir, la, alrededor de estos puntos que se llaman los conos de Dirac, resulta que si nosotros nos restringimos a esa parte, podemos ver al portador de carga como una partícula con masa efectiva cero. Es decir, aquí se hace el desarrollo para deducir desde la estructura del grafeno lo que es la ecuación de Dirac-Weil, y el hamiltoniano que nosotros tenemos que resolver, al hamiltoniano al cual nosotros tenemos que llegar, o al cual se llega, es la ecuación 42, que es pues justamente el hamiltoniano de una ecuación tipo Dirac, pero en lugar de tener la velocidad c, que es la velocidad de la luz, tenemos ahí una velocidad de Fermi, donde esta velocidad de Fermi depende de dos cosas. Depende del parámetro de red, o sea, la distancia que hay entre átomo y átomo, y depende de los átomos de la red. Es decir, a esto aquí, esa velocidad de Fermi depende de unas integrales de salto, es decir, la energía que nosotros necesitamos para, entre comillas, destruir un átomo en uno de los puntos de la red y ponerlo en el otro, o para que un portador de carga vaya ahí moviéndose. Si el parámetro de red y los átomos son lo mismo, son constantes, que es carbono, y están a una distancia a, pues esta velocidad es una velocidad constante y se le llama la velocidad de Fermi. Sin embargo, si nosotros modificamos el parámetro de red, estresamos el grafeno o dopamos el grafeno, entonces esta velocidad de Fermi cambia. Esta sería a grandes rasgos la motivación de cómo podríamos inducir una velocidad de Fermi dependiente de la posición. Podríamos dopar grafeno o podríamos estresar el grafeno o curvarlo, y entonces si nosotros creamos una heteroestructura con un tipo de grafeno A y otro tipo de grafeno A estresado, curvado, dopado, en principio la velocidad dependerá de dónde se va moviendo esta velocidad de Fermi. Entonces podríamos modelar una velocidad dependiente de la posición. Si uno curva el grafeno, entonces el espectro de energías, esta energía ya cambia, no es esto, se separan aquí estos puntos de los conos de Dirac, y lo que sucede es de que entonces ya tendríamos no una masa cero, sino tendríamos una masa dependiente de la posición. Bueno, si la velocidad de Fermi depende de la posición, esta es la ecuación de Dirac para una velocidad de Fermi constante. Si hacemos que esto dependa de la posición, análogamente al caso de la ecuación de Schrödinger, ya no conmuta este operador de velocidad con el operador de momento. Entonces vamos a pensar en una dimensión, la ecuación de Dirac-Weil con masa dependiente de la posición velocidad dependiente de la posición y masa cero, sería la ecuación 33. Esta es la ecuación que se utiliza para estudiar la dinámica de los portadores de carga en el grafeno. Es decir, se comportan como partículas libres relativistas sin masa efectiva moviéndose con una velocidad de Fermi. Como si fueran partículas relativistas, pero no a la velocidad de la luz, sino a la velocidad de Fermi. Bueno, si uno curva el grafeno, es la forma que yo conozco de cómo puede inducirse una masa dependiente de la posición. Entonces, si tenemos velocidad y masa dependiente de la posición, llegamos a la ecuación 44. ¿Sí? Una Ahí está el pregunta. perfil de masa y el perfil de velocidad. Sí. Si la velocidad de Fermi, ¿de qué orden de magnitud es con respecto a la velocidad de la luz? 300 veces más pequeño. Más pequeño. Sí. Ok. Muy bien. Sano. Es decir, no sé cuál es la razón de la pregunta, pero este sistema, digamos como que está rayando, así lo veo, entre lo que es ya un sistema relativista y un sistema cuántico. O sea, no es la velocidad de la luz,
pero se comporta como si fuese una partícula relativista, pero a velocidades, pues manipulables o que se pueden, ¿cómo se le llama? Reproducir en el laboratorio, en el grafeno. En teoría se deben de poder. Muy bien. Bueno, la ecuación de Dirac, el hamiltoniano de Dirac es esta ecuación 44. Vamos a verlo como una ecuación diferencial. Explícitamente, la ecuación que nosotros tenemos que resolver, la ecuación de Dirac, es la ecuación 45, donde nosotros vamos a tener ahí ahora un espinor de dos componentes, que al separarlas, la ecuación 45 desemboca en la ecuación 46 y 47. Es la misma, nada más que las estoy escribiendo de forma explícita, ¿sí? Aquí esto significa la derivada parcial respecto de x. Sí, la derivada respecto de x o de la variable que yo quiera. Esta ecuación 46 y 47, aquí solamente quiero resaltar que estamos definiendo unas zetas que dependen de la energía, del perfil de masa, del perfil de la velocidad. Son ecuaciones que están acopladas. Si yo las quiero reducir a una sola ecuación, por ejemplo, de la ecuación 47 yo despejo psi2 y la sustituyo en la ecuación 46, hago unos cambios de variable y eso me lleva a la ecuación 50, que es una ecuación otra vez tipo Schrödinger, es una ecuación de segundo grado tipo Schrödinger con masa constante, tipo Schrödinger con masa constante, donde en estas zetas, Z2, está metida el perfil de masa, la velocidad y la energía. Es decir, la ecuación 50, perdón, antes. Resolver la ecuación 50 es resolver la ecuación de Dirac exacta, ¿sí? Si nosotros podemos resolver esta ecuación, ya la resolvimos, pero está muy difícil, si de entrada se ven, porque en esta Z2 está metida la energía. Y luego tenemos la energía, los perfiles de masa y velocidad, y la velocidad está al cuadrado, y luego esto involucra las primeras y segundas derivadas de esa expresión, más la velocidad, etcétera, etcétera. Es decir, resolver esta ecuación es muy difícil. Si resolver la ecuación de Schrödinger es difícil, pues esta todavía lo es más. Lo que se puede hacer, esto no lo hicimos nosotros, pero lo sacamos de un artículo, esto no es nuestro trabajo. Si uno considera una aproximación, y aquí ya nos empezamos a meter con aproximaciones, para esta z, que es la ecuación 51, podemos empezar en esta 1 sobre z2, que sea esta aproximación 51. Recuerdo que z2 es esta expresión, pero la vamos a aproximar a esto bajo ciertas condiciones. La ecuación 50 se puede reducir a esta ecuación 52, donde tenemos ahí un potencial efectivo, una ecuación tipo Schrödinger de masa constante, donde el perfil de masa y velocidad están metidos en ese potencial efectivo. Bueno, pues ya dependiendo de cómo sea el perfil de masa y de velocidad de Fermi, pues nosotros podremos o no podremos resolver esta ecuación, que ya es el resultado de una aproximación para empezar. Ya no es la solución exacta, pero es una aproximación, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Aquí me voy a ir muy rápido. Hacer lo mismo que hicimos con la ecuación de Dirac. Aquí vuelvo a escribir lo que es la ecuación de Dirac de forma explícita para una masa y una velocidad constante. Para resolverla en su forma de espinor, déjenme saltar estas partes. La ecuación de Dirac es de primer orden, entonces solamente requerimos continuidad en la función. Y lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hicimos con la ecuación de Schrödinger. ¿Qué pasa si ahora yo tengo una masa y una velocidad de Fermi que sean saltos? El caso más simple. Y no nada más eso, sino también le metemos un potencial que sean saltos. Pues bueno, resulta que para cada jésimo intervalo tenemos nuestra jésima solución. Esto es un espinor ahora. Calculamos la amplitud de reflexión y calculamos el coeficiente de reflexión.
Y resulta que el coeficiente de reflexión conserva la misma estructura recursiva que la ecuación de Schrödinger. Aquí, por supuesto, ya hay una definición de otras cosas, pero matemáticamente o recursivamente es lo mismo, afortunadamente. Entonces, en principio nosotros podemos hacer lo mismo cuando nosotros ya tenemos funciones suaves. Aquí, si nosotros tenemos una función suave de la masa, la velocidad y un potencial, podemos discretizarlos, podemos hacerlos en escaloncitos y aplicar nuestro coeficiente de reflexión, y los polos de este coeficiente de reflexión serán las aproximaciones al espectro de energía. Nuevamente, consideramos nuestro modelo de heteroestructura doble, una heteroestructura donde en un lado tengamos un grafeno tipo A, en medio tengamos un grafeno tipo B. Como ya había mencionado, esto se puede hacer estresando la red o dopando la red. En principio podríamos teóricamente inducir un perfil de masa y velocidad de Fermi variable. Llego a una ecuación trascendental. Siempre que yo pueda resolverlo de forma exacta, también voy a poder utilizar esta ecuación trascendental. Y bueno, me paso ya a los resultados. Se analiza primero un perfil que uno lo saca de un artículo, es más bien como yo lo veo así como una parte didáctica, un perfil de masa y una velocidad de Fermi constante, ¿sí? Para que sea el caso más sencillo, metemos este perfil y metemos esta masa a todas nuestras ecuaciones con la aproximación sacada de un paper, Mar Mustafa se llama, y pues bueno, resulta que la ecuación de Schrödinger a la cual nosotros podemos llegar nos lleva a un potencial efectivo tipo de Poiseuille incompleto. Esto lo podemos solucionar y encontramos las funciones de onda, graficamos lo que son las, ¿cómo se le llama? Densidades de probabilidad, y tenemos el espectro de energía. Bueno, espero que me hayan seguido la idea. Estamos solucionando la ecuación de Dirac-Weil, no la ecuación exacta, sino una ecuación que se desprende de una aproximación que hace ahí un autor, ¿sí? A pesar de que es una aproximación, nos sirve para poder calcular las soluciones exactas, las funciones de onda, obtener un espectro de energía y calcular la densidad de probabilidad. ¿Por qué es importante esto? Hay un punto muy importante que se me pasó a decir. Si ustedes estudian lo que es la ecuación de Dirac, en la ecuación de Dirac o en los problemas relativistas ocurre lo que se le llama la paradoja de Klein. La paradoja de Klein lo que nos está diciendo es que no se pueden confinar con un potencial eléctrico, por ejemplo, con un escalón, no se pueden confinar las partículas relativistas. Si los portadores de carga en el grafeno se comportan como tipo partículas relativistas, en principio tampoco se pueden confinar. Sin embargo, entonces el problema es, y aquí es donde radica, digamos, el punto de la motivación de todo este trabajo. Si han escuchado, se quiere utilizar el grafeno para todo. Es como que el supermaterial del futuro, ¿no? Para muchísimas cosas, pantallas táctiles, que para comunicación, para purificación, es decir, hay una lista muy grande de las aplicaciones que se quieren hacer con el grafeno, pero tiene un problema, que si los portadores de carga no se pueden confinar, pues va a estar muy difícil poder utilizar el grafeno y manipularlo a gusto. O al deseo para que haga lo que uno quiere, ¿no? Los portadores de carga ahí. Pues bueno, parte de esa motivación de todo el trabajo es justamente eso. Resulta que a pesar de la paradoja de Klein, con este modelo de heteroestructura doble y al ver las densidades de probabilidad, lo que nosotros estamos viendo es que
en teoría, las estamos confinando para que no se vayan y actúen como partículas libres, que es lo que pasa con la ecuación de Dirac. Entonces, si esto es así, en principio nosotros podemos confinar a una región los portadores de carga y nosotros podríamos inducir lo que es una guía de onda para portadores de carga en el grafeno. El espectro de energía obtenido con la aproximación que hace Mustafa para este perfil muy particular es la ecuación 77. Solamente reprodujimos nuevamente sus resultados. Cabe mencionar de que en el artículo que él hace contiene unos errores. El resultado que él pone está incompleto. Nosotros lo corregimos y justificamos que es este exactamente. Allá en el artículo le faltaban algunos energía. ¿Y cómo nos dimos cuenta que le faltaban allá? Porque cuando aplicamos con nuestro método multi-step, resulta que nuestro algoritmo nos estaba arrojando más estados ligados, nos estaba arrojando más energías. Y entonces cuando pasó eso, pues yo dije, o hice algo muy mal con mi algoritmo y no está dando, o algo está saliendo de más, o se equivocaron allá, ¿no? Y bueno, no se equivocaron, lo hicieron incompleto. Entonces, tenemos el espectro de energía analítico, tenemos nuestros resultados con el multi-step y resulta que todavía, aparte de que se acercan mucho a los resultados analíticos, que son el resultado de una aproximación, para ciertos valores muy particulares, por supuesto, los valores de energía que arroja nuestro algoritmo se pueden aproximar a una ecuación exacta, que es la ecuación 78. O sea, la ecuación 79 es el espectro de energía, 77 es el espectro de energía que sale de la aproximación que sacamos del paper de Mustafa. Nosotros calculamos nuestros valores de energía con el algoritmo y los valores de energía resulta que se ajustan a esta ecuación, es decir, son exactamente esta ecuación. Por supuesto, estrictamente hablando, pues no podremos decir que este ya es el espectro de energía exacto, porque pues solamente lo hicimos para unos casos, pero pues al menos nuestro algoritmo nos está dando valores de energía que pues parecen tener mucho sentido, ¿sí? Y que podríamos ajustarlos a esta ecuación. Los, los polos del coeficiente de reflexión nos estarían dando la energía de la ecuación de Dirac original, no de ninguna aproximación. Y por eso es que creemos que nos está arrojando una forma de poder modelar el espectro de energía, que esta podríamos proponerla como la ecuación exacta del espectro de energía. Bueno, aquí solamente hago una comparación entre lo que es la 79, ya lo había dicho allá, y la ecuación 81. La ecuación, si vemos aquí rápidamente, permítanme hacer este comentario, la ecuación 79 y la ecuación 81 se parecen, salvo que la ecuación 79 está multiplicada por una A y por una B, que resultan de la aproximación que se hizo, ¿sí? Pero bueno, ya dependiendo del valor de los parámetros, es de que va a diferir mucho o no en los valores de la 79 y los valores de la 81. Termino con esto. Ya tenemos allá. Agarramos ese modelo de masa y de velocidad de Fermi de un artículo. Resulta que proponiendo, buscando otros perfiles de masa y otros perfiles de potencial, si yo propongo perfiles de masa y de potencial de este tipo, que dependen de un parámetro mu, gamma y un valor P en general, P1 y un P sub 2, los meto a mis ecuaciones. Esto ya es otro sistema, ¿sí? Ya diferente al que acabo de pasar. Esto ya son otros perfiles de masa y de velocidad de Fermi, son dos diferentes. Los meto en mis ecuaciones, llevo a un potencial efectivo ahí medio grotesco. Pero si yo escojo, esto depende de los parámetros gamma, nu, eta, y de estos parámetros potencias P1 y P sub 2, pero si yo meto P1 y P2 igual a menos 3 medios,
resulta que estos dos perfiles, estos dos sistemas que son diferentes entre sí y diferentes al anterior, se reducen al mismo potencial efectivo de que el primero que analizamos, el que sacamos del artículo de Mustafa. Entonces, si esto es así, ya tenemos el espectro de energía aproximado, ya tendríamos entonces también las soluciones, las funciones de onda. La estructura de la función de onda ya las tengo, obviamente cambian, yo las grafico para el sistema 1 y las grafico para el sistema, perdón, este es para el sistema 1 nada más, tenemos soluciones pares e impares, y tenemos la densidad de probabilidad para el sistema 2. Otra vez, aunque son diferentes, pero lo que estamos viendo es de que se pueden confinar los portadores de carga. Aplicamos nuestro algoritmo y nos vuelven a salir los mismos, ¿cómo se le llama? Los mismos valores para el espectro de energía. Aquí solamente hago la comparación, es decir, quiero mencionar esto. Son dos sistemas diferentes, dos perfiles de masa y de velocidades diferentes entre sí y diferentes al primero. Pero resulta que el potencial efectivo al cual llegamos es el mismo y por lo tanto son espectros de energía isospectrales, son sistemas isospectrales, pero que sus densidades o sus confinamientos son diferentes. Este es el primer espectro de energía que analizamos, el A, este es para el segundo el B y este es para el C. Ya por último lo metemos a nuestro modelo de heteroestructura doble, cortamos y entonces, por ejemplo, aquí estoy graficando lo que es el perfil de masa y velocidad para cada uno de este sistema, que aquí le estoy llamando sistema 1, sistema 2, son cuantitativamente inversos, mientras una función es cóncava, la otra es convexa y viceversa, para la masa y para la velocidad, pero son isoespectrales. Lo metemos a nuestra ecuación trascendental y calculamos nuestros polos del coeficiente de reflexión y resulta que nuevamente coinciden estos valores. Bueno, termino con esto. Déjenme pasar solamente a las conclusiones de la parte 2. ¿Qué es lo que hicimos? Pues llegar a la ecuación de Dirac, con una ecuación tipo Dirac-Weil, con masa y velocidad de Fermi dependiente de la posición, que es la ecuación que modela la dinámica de los portadores de carga, por ejemplo, en la estructura del grafeno. Solucionar la ecuación de Dirac-Weil es difícil, se utiliza una aproximación y por otro lado se utiliza lo que es el algoritmo del multi-step y los resultados que estamos obteniendo es de que son consistentes. Hay un pequeño detalle de que como la ecuación de Dirac-Weil no la podemos solucionar exactamente, pues no podemos decir lo mismo que en el caso de la ecuación de Schrödinger, pero ya tenemos un antecedente que en la ecuación de Schrödinger nuestro algoritmo funciona y muy bien. Entonces, lo que seguiría es tratar de encontrar un perfil que solucione la ecuación de Dirac-Weil de forma exacta, sin ninguna aproximación, y compararlo con nuestro multi-step para que podamos decir que nuestro multi-step también funciona de manera muy exacta en, ¿cómo se le llama? La ecuación de Dirac-Weil. Sin embargo, aun con las aproximaciones que se hacen, los resultados son consistentes. Bueno, pues a grandes rasgos, espero no haberme extendido mucho, este es el trabajo, este es el resultado de lo que hemos hecho, lo que esperamos pronto a publicar también como la segunda parte, y les agradezco entonces su atención. No sé si haya sesión de preguntas o algo así, pero gracias. ¿Preguntas? Pueden preguntar directo. Luis Delgadillo quiere hacer una pregunta, adelante. Hola, doctor. Primero que nada, muy interesante la plática. Quisiera saber si existe alguna propuesta experimental para, digamos, usted observó que existen consistencias internas matemáticas
pero si existe alguna, no sé, propuesta en grafeno o en algún otro material donde se pudieran ver los resultados de este modelo. Para la ecuación de Dirac-Weil no podría decirlo. No me puse a investigar mucho, pero en principio el grafeno pues es un mini laboratorio donde uno podría tratar de hacer esto. Para lo que sí hay es para la ecuación de Schrödinger con masa dependiente de la posición, y la aplicación tiene que ver con los láser diodo. Láseres de 3 niveles. Ahí se utiliza lo que es la técnica del bombeo, es decir, tienes tus partículas que pueden alcanzar 3 niveles. Lo que haces es excitarlos, tienes el estado base, el E0, E1, E2, los excitas al E3, al E2, y luego bajan al E1, y entonces en ese bajo emite. Esa sí sería una aplicación tangible de laboratorio donde podría verse el modelo de masa variable para la ecuación de Schrödinger. Para la ecuación de Dirac no podría decirte ahorita, aunque en teoría el grafeno nos puede ayudar. ¿Más preguntas? Luis Camacho. Okay. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Me queda una duda. Como había comentado, dependiendo de la elección de las condiciones de frontera en la ecuación de Schrödinger, pues se obtenían dos espectros, ¿no? Que eran diferentes. ¿Esto se relaciona de alguna manera con los isoespectros obtenidos en la ecuación aproximada de Dirac-Weil? No, ya son dos problemas diferentes, porque en la ecuación de Dirac-Weil, de hecho esta sería una línea de investigación, posiblemente, digo, por si alguien quiere seguir estudiando esto. En la ecuación de Schrödinger tenemos ese problema de la ambigüedad. Dependiendo de la elección llegamos a espectros diferentes. En la ecuación de Dirac-Weil, si se dan cuenta, yo solamente puse una ecuación. La pregunta es si no existe otro ordenamiento de la masa, del operador de masa, de velocidad de Fermi y de momento, que sea diferente al ordenamiento que puse, y entonces eso a lo mejor nos llevaría a también un espectro diferente. Pero respecto a tu pregunta, están separadas la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Dirac. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, yo tengo una pregunta. Cuando tú hablas de que tienes partículas de masa cero, ¿no tendríamos que cambiar entonces el esquema a otro tipo de partículas como los fotones, cosas así, en ese sentido, se comporten de esa manera? Sí, es que de hecho es lo que pasa y es lo que se dice con la ecuación de Dirac. Por eso Ok, ya no se modela la ecuación de Schrödinger, sí, sino usamos la de Dirac. ok. Bueno, y al respecto, como la velocidad es muy, muy pequeña con respecto a la velocidad de la luz, los efectos relativistas son muy pequeños, porque Sí, para que haya efectos relativistas, pues tienes que tener por lo menos 10 a la menos 1 la velocidad de la luz. Ya 10 a la menos 2 y un poquito más ya no te da. ¿No podrías regresar todo esto a Schrödinger nada más sin tratar de considerar nada relativista por eso? de hecho, sí, esa es una buena pregunta y esa sería una forma de atacar el problema. Es decir, llevar la ecuación de Dirac o esa ecuación tipo Sí, Dirac a su límite cuántico nada más. exacto. De hecho, se hace, tengo entendido que se hace, pero ahí, digamos, pues la idea es una perspectiva, una forma de cómo atacar el problema, porque pues uno como que está haciendo todavía una aproximación, ¿no? Porque para llegar a ese límite, pues hace aproximaciones, hace consideraciones. Aquí el espíritu del trabajo era, pues, ¿qué pasa si intentamos solucionarlo directamente en la ecuación de Dirac? Ok. Por último, fíjate que cuando utilizan post-Teller en lo que hace Alfredo eh, con los modos cuasinormales, sustituyen mucho a los post-Teller por sumatorias de gaussianas o cosas así y Eh, encuentran resultados. ¿No has visto pero, nada de eso? ¿cómo? Sí, ¿Como una superposición de gaussianas? sí.
No he visto yo eso, la aproximado verdad. de esos. ¿No hay gente ahorita que trabaje con Alfredo que se acuerde de eso? Bueno, no importa. Ok, No, eso ¿más sí no sé. preguntas? Bueno, pues le agradecemos al profesor Raúl Valencia. Esto fue muy interesante y le damos su aplauso y luego te mando tu constancia ya que me las firme el director. Ok, Ok, muchas gracias, claro dale. que sí. Fue un Bueno. gusto estar con ustedes y saludarlos, aunque sea